primeramente quiero darte la bienvenida a este nuevo tiempo de estudio y sin más preámbulo, me gustaría recordarte que si has estado viendo nuestras más recientes enseñanzas, hemos estado hablando acerca de la iglesia, sobre la preparación de la iglesia, sobre la guía del Espíritu Santo en la iglesia y sobre esa novia que necesita ser vestida, esa novia que necesita estar preparada para la venida de su amado. Solo para hacerte un pequeño resumen, hace algunas semanas nuestra maestra Vanessa nos habló acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis y hizo un énfasis muy especial en la iglesia de Éfeso. Luego nuestra maestra Hani nos compartió una enseñanza muy motivadora, muy hermosa acerca de la iglesia de Esmirna y la iglesia de Pérgamo. Y nuestra pastora Lulimar nos compartió una enseñanza hermosa también acerca de la iglesia de la Odisea y cómo debe ser preparada esta iglesia y el anhelo que tiene Jesús de venir a encontrarse con ella. Entonces, siguiendo esta línea de nuestras maestras y siguiendo esta línea de enseñanzas, hoy yo quisiera hablar acerca de la iglesia de Sardis, que también es una de las iglesias del Apocalipsis. Y como nota aclaratoria, me gustaría decir que solo me voy a enfocar en esos 6 versículos que comprende la carta. Eso quiere decir que quizás no voy a profundizar fuera de este libro, solo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, quiero invitarte a que puedas tomar tu papel, tu Biblia, tu bolígrafo y que puedas compartir este tiempo especial con nosotros. Me gustaría comenzar por el final, ¿sí? Porque en Apocalipsis, las cartas a las iglesias de Apocalipsis tienen su verdadero destinatario, no al principio, sino al final. ¿Sí? Entiéndase que no quiero decir que esta carta no fue escrita para la iglesia de Sardis, que no fue escrita para Esmirna. Fueron escritas para ellos para que fueran oídas y escuchadas las palabras de esas profecías y de esas cartas por otros. Entonces, la semana pasada nuestra maestra Wendy nos habló acerca de la voz del Espíritu Santo, de esa guía, y nos arrojó mucha luz acerca de este versículo que voy a leer a continuación, que está ubicado en Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 6, que dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y lo que me gustaría reflejar acerca de esto es que estas cartas están escritas en 2 sentidos. Entiéndase que está escrita en un sentido individual y está escrita en un sentido colectivo, congregacional, grupal. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Pues evidentemente dice el que tiene oído. A los que nos gusta la gramática notamos inmediatamente que aquí está hablando a uno, a un singular. Y luego culmina diciendo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces entra ese plural. Entonces vemos un sentido individual y vemos un sentido colectivo y un sentido grupal. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que esto es un mensaje para las iglesias, pero que solo surte su verdadero efecto cuando uno escucha, cuando uno obedece, cuando uno está atento a las palabras de esa profecía. Así que no podemos interpretar este mensaje como algo que la iglesia tiene que corregir, sino algo como algo que yo tengo que corregir. Y mi transformación y el estar atento a lo que dice el Espíritu, entonces producirá el arrepentimiento en la iglesia. Entonces, mi mensaje para comenzar esta enseñanza es decirte: no te puedes ver desde afuera, porque este mensaje es para ti. El mensaje a cada una de las iglesias es para ti. Dice: el que tiene oídos, oiga. Luego, habiendo entendido para quién está escrita esta carta y para quién es este mensaje, podemos entonces ir al principio verdadero. Entonces Apocalipsis capítulo 3 y versículo 1 dice: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces, pues como recordatorio de lo que nos habló nuestra maestra Hani, podemos ver cómo Jesús tenía un deseo imperante en revelarse a sí mismo para que la iglesia pudiera entender lo siguiente. ¿Sí? Primero Jesús necesitaba demostrar su revelación, demostrar quién es Él, para que la iglesia estuviera preparada para poder escuchar el resto del mensaje. Entonces, cada carta inicia con la revelación de Jesús. Entonces, en este caso usa 2 referencias. La primera de ellas es los 7 espíritus de Dios y la segunda, las 7 estrellas. Y hablando de esto, cuando vemos lo de los 7 espíritus de Dios,
De allí, simplemente de esa porción, podríamos sacar una enseñanza completa. Pero no está haciendo otra cosa más que referirse a lo que se dijo en Isaías, capítulo 11 y versículo 12. Dice de la siguiente manera, hablando de Jesús: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, ¿ok? Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Luego dice espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Entonces vemos que dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios, dice esto, aquello y lo otro. La Nueva Versión Internacional dice, el que tiene el espíritu de 7 aspectos. Y esto es importante. Te digo por qué, porque estas 7 manifestaciones, estos 7 aspectos, nos hablan mucho en un contexto humano acerca de capacidades que tienen que ver con la psique, con la mente, inteligencia, sabiduría, conocimiento. Entonces, es interesante porque Jesús empieza a decir esto y luego te dice, yo conozco tus obras. Tengo cómo saberlas porque tengo sabiduría, inteligencia, conocimiento, etcétera, y todo lo demás que dice. Pero The Passion Translation, que es una versión en inglés, dice de la siguiente manera: Él sostiene los 7 espíritus de la iglesia y las 7 estrellas. Y no sé si te parece un poco más profundo verlo de esta manera. Jesucristo sostiene los 7 espíritus y sostiene las 7 estrellas. Y nuestra maestra Vanessa nos habló acerca de estas 7 estrellas y nos dijo que eran una representación de esos ángeles, de esos mensajeros, y en este caso de los pastores de cada una de estas iglesias. Pero yo quiero refrescar un poco más, ir un poquito más allá, y es que Jesús revela su supremacía ante la iglesia para que entiendan lo que viene después, tal cual como lo dije anteriormente. Entonces, Él revela su identidad y revela su poder para rescatarla del estado en el que están. Entonces Jesús le dice, yo soy esto y soy esto, y ahora tú eres esto. Entonces Jesús les dice, yo puedo sacarte de ese estado, yo puedo ayudarte a salir de allí, y lo puedo hacer porque te conozco y porque este asunto me pertenece. Jesús le dice, yo sostengo las 7 estrellas, yo estoy vinculado con mi iglesia, es decir, yo no estoy ajeno a lo que está sucediendo. Él dice, yo tengo entendimiento, tengo sabiduría, tengo conocimiento y te sostengo en mi mano. Y luego le dice, escucha mi mensaje. Por eso es que puedes escuchar mi mensaje, no porque te lo está diciendo alguien desde afuera. Escucha mi mensaje porque quien te lo dice está dentro de la iglesia. Escucha mi mensaje porque quien te lo dice es el dueño de este negocio. Entonces, lo primero que Jesús le dice a la iglesia es, te conozco. Te conozco, sé quién eres, sé quién eres tú. Y lo que sigue a esta declaración es maravilloso, pero también es terrible. Le dice, yo conozco tus obras. Y le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Increíble. Yo he meditado en esto por meses, por años me ha fascinado este versículo, y no es casualidad que el Espíritu nos haya guiado a hablar sobre las iglesias, porque en los últimos meses he tenido muy presente esta porción que dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. Entonces, entiéndase esto, vamos un poquito ahora con la historia. ¿Qué significa Sardis? Lo más espectacular de todo esto es que Sardis significa sobreviviente, los escapados. Algunas versiones dicen que significa remanente, y esto tiene su contexto histórico y religioso. Vamos a entender, Sardis era una ciudad donde culturalmente se adoraba a la diosa Artemisa o Diana, para quienes les interesa la mitología griega y la mitología romana, que luego de haber perdido a su hijo a través de su magia y su poder, lo resucitó. Entonces, culturalmente se entendía que Sardis se llamaba el que tenía vida, el que resucitaba, el que escapó de la muerte, el que sobrevivió. Entonces, podemos entender por qué su nombre es ese, por qué podemos entender a profundidad por qué Jesús le dice, tú tienes fama de que vives, pero realmente yo sé que tú estás muerto. Pero no solo era ese contexto cultural, era un contexto histórico. Sardis atravesó terremotos, saqueos, penurias increíbles, y de todas esas escapó. Siempre resurgía, siempre se levantaba. Y déjame decirte que históricamente Sardis era conocida como la inexpugnable. Y para quien no sabe qué significa esa palabra, quiere decir impenetrable. Era indestructible. Era conocida como una ciudad que tenía grandes murallas y fortificaciones. Entonces podemos entender por qué Jesús le dice, yo te conozco, tú tienes una reputación de que estás viva, de que eres impenetrable, de que eres inexpugnable, tú tienes una fama.
Todos dicen eso de ti, pero yo te conozco y sé que estás muerta. Y en un sentido espiritual, esta iglesia había nacido de un avivamiento. Y te dejo la cita para que la estudies en tu casa, Hechos capítulo 19, versículos 10 y 11. Entonces Jesús le dice, yo te conozco, conozco tus obras, conozco tu reputación. Sé que todo el mundo dice que tú estás viva, naciste de un avivamiento. Cuando la gente te ve desde afuera, dice, maravillados estamos con Sardis. Entendemos entonces, luego de haber entendido el nombre de Sardis, por qué muchos teólogos describen a Sardis como la iglesia apóstata. Y cuando yo leí la definición de apóstata era como si la leyera por primera vez en mi vida y se derramaron lágrimas de mis ojos, porque apóstata no es el que está allá afuera y que no ha creído. Apóstata no es aquel que está allá afuera diciendo lo que sea acerca de Jesús. Apóstatas son los de la fe. Y un teólogo definió la apostasía como cuando un esposo despierta una mañana y ya no ve con amor a su esposa. Es como cuando despierta una mañana y dice, me da igual amarte, me da igual agradarte. Dice que la apostasía era como despertar un día y ver a tu esposo o a tu esposa y ya no encontrar amor por él en tu corazón. Y dice, pero esto no ocurre de la noche a la mañana. De la noche a la mañana uno se despierta y uno dice, ya no te amo. No, es progresivo. Dice, es progresivo, hay que ignorar por mucho tiempo, hay que desconectar por mucho tiempo, hasta que ya llega un día en que no estás enamorado. Y esa es la apostasía. La apostasía es lo contrario a la conversión. La apostasía es olvidar por qué renuncié a esto. Para eso lo retomo, ya ni me acuerdo por qué lo había dejado. Lo habías dejado por amor a Cristo, pero ya no lo recuerdas. Ya no lo recuerdas y vuelves a tus andanzas. Apostasía, ser apóstata, es literalmente retroceder en el evangelio, ir hacia atrás. Y por eso te digo que rompía mi corazón saber que alguien puede decidir o descuidar su vida espiritual a tal punto que estás muerta. Y el Señor te dice, tienes fama de que estás viva, pero realmente estás muerta. Sardis, realmente estás muerta. Esta iglesia vivía en una mentira. Todos creían que estaba bien y desde afuera, te voy a decir algo, la iglesia de Sardis no era perseguida. La iglesia de Sardis no tenía enemigos externos como quizás los tuvo la de Pérgamo o la de Tiatira, que sufrieron la llegada de falsos maestros que sembraron doctrinas contrarias. No, Sardis no tenía ese problema. Sardis tenía su problema adentro. Tu problema está adentro. No hacían lo correcto delante de Dios, pero ¿sabes qué sí hacían? Hacían cosas de las que impresionan a la gente. Hacían cosas de las que la gente le gusta ver, les gusta oír. Y Jesús le dice, los tienes maravillados a todos. Tu reputación te precede, pero yo te conozco. Yo te conozco. Ustedes fueron llenos, ustedes nacieron de un avivamiento, pero se descuidaron. Dice, ustedes son una iglesia muy activa. Ustedes son una iglesia con muchos eventos. Ustedes son una iglesia muy llena de actividades, de mucho movimiento. Pero yo los conozco. Dice, como te decía, esto no es solo para la iglesia, esto es para el que tiene oídos. Eres un creyente que se considera aprobado. Eres un creyente que se ha cansado de escuchar el mensaje de la cruz. Otra vez vamos a hablar de lo mismo. Otra vez en el culto se va a hablar del Espíritu Santo. Cada servicio es igual. Ese es el creyente que está ignorando al Espíritu Santo y lo disfraza con sobriedad. Con sobriedad. Con haber alcanzado una madurez en lo espiritual. Y todos desde afuera estamos maravillados. Mira este hermano. O mira esta iglesia. El Señor te dice, te conozco. Tú crees, pero yo te conozco. Y entonces podemos ir al versículo 2 luego de haber entendido esto. El versículo 2 dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y aquí tengo el primer highlight, el primer destacado, que si lo quieres anotar, anótalo. Sé vigilante. Otra versión dice, literalmente con signos de exclamación, ¡despierta! Y si Eliani lo hubiera escrito, diría, ¡epa! Pendiente. Si fuera yo, te diría, Jesús te dice, sé vigilante, despierta. Y Eliani te dice, ¡epa! Pendiente. Y luego continúa diciendo el segundo destacado para que lo anotes, afirma. Y otra versión dice, fortalece. Pero otra versión dice, reaviva. O sea que Jesús le dice, despierta,
Reaviva las cosas que están a punto de morir. Amigo, amiga, esto no es otra cosa más que una carta de amor. Reaviva, si está diciendo vamos a reavivar, si te despertaste esta mañana y ya no me veías con amor, vamos a reavivar. La palabra afirmar en su original griego es styrison. ¿Y sabes qué conllevaba? ¿Sabes qué implicaba? Confirmar. O sea que Jesús le está diciendo, sé vigilante y chequéalo otra vez. Vuelve a revisar. Pero sobre todo, ¿sabes qué quería decir la palabra styrison? Toma decisiones rápido. Porque tienes algo en tus manos que está a punto de morir. O sea que Jesús le dice, sé vigilante. Pero ¿sabes qué? Anda y revisa otra vez lo que tú pensabas que estaba bien. Y toma decisiones rápidas porque tienes algo en tus manos que está a punto de morir. Entonces, analiza esto. Analiza lo que está para morir. ¿Qué está para morir? Ya no tengo deseos de orar. Ya no encuentro placer en leer la palabra. Me da igual evangelizar. Jesús te dice, toma decisiones rápidas. Primero vigila. Mira lo que está sucediendo y ahora toma decisiones. Entonces, ¿sabes cuál es realmente el problema de Sardis? Que esta iglesia no sabía que estaba muerta. El problema es que no nos damos cuenta de que estamos mal. Y el problema es que llevamos tanto tiempo ignorando al Espíritu que ya no diferenciamos el bien del mal. Ya no diferenciamos lo correcto de lo incorrecto. Y te voy a decir algo, cuando falta el Espíritu, la forma no permanece por mucho tiempo. La reputación no permanece por mucho tiempo. Entonces tus oraciones son huecas. Te avergüenzas de la fe y lo ocultas detrás de la sobriedad. No disfrutas de la presencia del Espíritu Santo. Estoy desconectado, todos me ven, todos me ven bien, todos me admiran porque de vez en cuando suelto un versículo, porque de vez en cuando predico una palabra. Pero la verdad es que estoy distraído. Entonces, este versículo culmina diciendo, ¿por qué tienes que vigilar, afirmar? Afirmar, entiéndese por confirmar. ¿Por qué tienes que ir a chequear cómo está tu vida otra vez? Porque no he hallado tus obras perfectas. El griego perfecto viene de la palabra pero, que significa terminar, completar y cumplir. Jesús le dice, ¿sabes por qué estás frío? ¿Sabes por qué estás muerto? Porque no estás cumpliendo tu propósito. Porque dejaste que se llenara de polvo y ahora no sabes por dónde empezar. Sardis es la iglesia que se quedó dormida y ni siquiera se había dado cuenta de que estaba dormida. ¿Sí? Y es que andar en el propósito de Dios es lo que le da la vida a la iglesia. Y permíteme que sea más personal, ya no hablando acerca de la iglesia. Cumplir el propósito de Dios es lo que le da vida al creyente. No vas a encontrar descanso, no vas a encontrar reposo, no vas a poder dormir por las noches, te vas a despertar de madrugada. Algo te va a inquietar cuando todo esté bien, cuando la economía esté bien, cuando las finanzas, todo, cuando la estabilidad sea la más grande en tu vida y digas, lo he alcanzado todo, estoy tranquilo. No vas a tener tranquilidad si no estás cumpliendo el propósito de Dios. Y es que cuando la Biblia habla de ser perfecto, cuando Jesús le dice, no he hallado tus obras perfectas, no está hablando de la perfección que se nos viene a ti, a mí, a la mente, perfección, algo que no tiene ningún error, sino que está hablando de caminar a la luz del Espíritu Santo con una necesidad desesperada de ser guiados. Es cuando somos pobres de espíritu, no miserables, pobres de espíritu, que quiere decir dependiente. Es cuando dice, sin ti no lo puedo hacer. El versículo 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Y termina diciendo, y arrepiéntete. El tercer destacado, si estás tomando nota, sería entonces, acuérdate. ¿Y sabes qué? Cuando olvidas es porque estás lejos del Espíritu Santo. Porque Juan 14:26 les dice que el Espíritu les va a recordar todas las cosas. Entonces Jesús te dice, ¿sabes qué? Acuérdate, recuerda cuando me amabas con pasión, recuerda el voto que me diste, recuerda cuando renunciaste a todo por mí, recuerda, si estás olvidando es porque estás lejos del Espíritu, porque el Espíritu Santo está ansioso por recordarte las cosas, por recordarte las promesas, por recordarte el llamado, por recordarte lo que te dijo y por recordarte el maravilloso día de tu conversión. Recuerda y toma decisiones.
Recuerda que Dios te llamó a ser radical porque no hay otra forma de vivir el evangelio que no sea la radical. Recuerda que no hay equilibrio cuando se trata de Dios, que la balanza se inclina desvergonzadamente hacia su lado. No hay equilibrio cuando se trata de Jesús. Y luego Jesús le dice, recuerda lo que encendió tu corazón y cómo me amaste la primera vez. Recuerda. Porque si no estás recordando, porque si estás olvidando, es porque dejaste de escuchar a mi espíritu. Porque el espíritu está desesperado por recordarte todas las cosas. Y el cuarto destacado es guárdalo. ¿Y sabes qué quiere decir guardar? No es abrir esta gaveta que está aquí y guardar allí. Lo atesoro, lo guardo, ya no lo vuelvo a revisar. Guardar tiene que ver con permanecer. Y sin esto, ¿sabes qué? Todo lo anterior que dijimos se derrumba. Y te voy a explicar lo que sucede cuando no guardas. Y como dice la generación de hoy en día, cuando inguardas. Dice, vives de momentos. Hoy te enardeces y mañana duermes. Oras por 5 días y luego ya no continúas. Recuerdas hoy, se te salen las lágrimas y mañana se te olvida absolutamente todo. Entonces Jesús te dice, guarda, porque esto no se trata de un día, no se trata de una quincena, es una vida. Hoy predico y me siento bien y mañana me da igual. Si quiero leo las escrituras y si no, no pasa nada. Ya no tengo hambre de ellas. Hoy lloro, pero mañana te ignoro. Entonces cambiamos pequeñas cosas. Voy a dejar de hacer esto. Voy a dejar de hacer esto para agradar al Señor. Y al día siguiente lo retomas porque no guardaste. Entonces no vas a poder vivir la vida que Jesús quiere que tú vivas si no despiertas, si no te acuerdas, pero sobre todo si no me amas con pasión, es lo que dice Jesús. Entonces, ¿sabes qué sucede? El evangelio se vuelve pesado, la iglesia se vuelve una carga insoportable. Es mejor ocultar todo eso y continuar haciendo y haciendo. Y todos verán que estás haciendo y todos verán que eres muy activo, pero no tienes esencia. Y entonces eso produce cierto reconocimiento. Todos te notan, pero Jesús no. Resaltas ante todos, pero Jesús sabe que realmente estás muerto. Y lo último que dice, y mi quinto destacado sería, ¡hey! No es demasiado tarde, arrepiéntete. Y es increíble porque tenemos los creyentes la costumbre de utilizar la palabra arrepiéntete como un castigo cuando su definición es hermosa. Watchman Nee afirmaba que el significado original de arrepentimiento, que es metanoeo o metanoia, quería decir cambiar de mente, pero implicaba algo hermoso. ¿Sabes qué literalmente significa arrepentimiento? Mirar atrás y decir, no lo he estado haciendo tan bien como yo pensaba. Y eso entonces produce un cambio de orientación. O sea que, amigo o amiga que me escuchas, si no hay un cambio de orientación, solo tuviste remordimiento, no arrepentimiento. Y Jesús está utilizando esta maravillosa palabra que no tiene nada que ver con castigo, arrepiéntete, para decirte, mira, quiero que mires al pasado conmigo y te des cuenta de que no lo has estado haciendo tan bien como tú pensabas, pero quiero darte la oportunidad de hacerlo hoy. Entonces, esto es ver hacia atrás y decir, hoy puedo comenzar otra vez. Pero ¿sabes qué no es arrepentirse, mirar al otro? Arrepentirse no es ver, es verdad, él ha estado frío por mucho tiempo. Sí, en esta iglesia. No, Jesús está diciendo, tú tienes oídos, entonces esto es contigo. Quiero hablar contigo. Entonces, con lo que sigue de este versículo, ahí no voy a profundizar mucho, pero luego viene algo que se llama en gramática el sí condicional. ¿Sí? Me vas a entender un poco cuando leamos el texto. ¿Qué quiere decir un sí condicional? Que para que algo acontezca tiene que suceder una serie de acciones. Entonces aquí voy a hablar un poquito acerca de doctrina, ¿sí? Porque lo que dice el versículo es, pues si no velas, si no, este sí condicional, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Como ya dije, no voy a ahondar mucho sobre esto, pero sí quiero sentar este paralelismo aquí entre la condición espiritual de la iglesia y la condición político-social que ellos vivían. Como comencé al principio, te dije que Sardis era una iglesia y una ciudad inexpugnable, impenetrable.
Te voy a decir, si buscas en internet fotos de Sardis, te vas a encontrar que hasta el sol de hoy sus edificaciones, sus bases, sus columnas todavía permanecen. Eso quiere decir que las de esa época eran increíblemente mucho más imponentes que lo que podemos ver hoy. Pero ¿sabes qué sucedió? En 2 ocasiones fueron invadidos. Y te voy a decir por qué fueron invadidos. Fueron invadidos porque se habían confiado tanto en su reputación, en su fama, en su reconocimiento de ser inexpugnable, que había una parte de la ladera, de la montaña, que no habían protegido porque dudaban mucho que alguien se fuera a atrever a pasar por ahí, porque su guarda no veló. Entonces 2 veces fueron invadidos. Entonces Jesús les está hablando en su idioma. Jesús les está hablando lo que ellos van a entender. Ustedes saben que cuando se han confiado, los han invadido. Ustedes saben que cuando han vivido de su reputación de impenetrables, indestructibles, los han invadido. Pues eso mismo les va a pasar si ustedes no vigilan. Entonces la expresión vendré a ti como ladrón en la noche tiene muchas formas de verse. Pero una, y es la principal con la que voy a hablar un poco, se contempla y se asocia con la venida del Señor. Entonces nosotros siempre decimos, Jesucristo va a venir por su iglesia como ladrón en la noche. Hay un sí condicional. Si velas, si guardas, si te acuerdas, si vigilas, si revisas, el Señor no va a venir por ti como ladrón en la noche. Pero si no lo haces, entonces sí viene como ladrón en la noche. Entonces te dejo ese regalo doctrinal para que vivas confiado y sepas que la iglesia de Cristo es triunfante y que Cristo está preparando a esa iglesia para que la encuentre recibiéndolo, que la encuentre con los brazos abiertos. Sí, Señor, ven. Entonces ahí hay un poquito de doctrina para nosotros que estamos compartiendo este tiempo y continuando, y para ir concluyendo ya, quiero leer los próximos 2 versículos en conjunto. Sí, el 4 y el 5. El 6, recordamos que fue el versículo con el que abrimos esta enseñanza. El versículo 4 dice, pero. Los peros del Señor, comenzando por ahí, son magníficos. La cruz de Jesús es el mayor pero de la historia. Tú y yo estábamos destinados a la muerte, pero Jesús entonces empieza este versículo 4 diciéndote, pero, dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mira, te voy a decir esto, el nombre de Sardis nunca había sido tan indicado y tan propicio. Sardis significaba sobreviviente, los escapados, el remanente. Aquí está ese remanente. Entonces él está diciendo, pero tienes unos pocos, tienes un remanente, tienes unos que han sobrevivido, tienes a unos que han escapado, que sus vestiduras no se han manchado. Y el versículo 5 dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestiduras blancas, ¿a qué te hace pensar? A mí me hace pensar en una boda, me habla de traje de novia. Jesús está diciendo, quiero que te unas a este grupo de personas, a estos sobrevivientes, a estos remanentes. Quiero hacerte digna de estar conmigo. Quiero vestirte de blanco. Dice, no borraré su nombre. Y brevemente, lo puedes buscar en tu casa, quiero decirte que Malaquías 3, 16, 18 dice que hay un libro de memoria. Y dice, donde Dios distingue a los que se han arrepentido, a los que le sirven y a los que le aman. ¿Y sabes qué dice Dios de esa gente? Dice, esta gente es mi más grande tesoro. Ustedes son lo que yo más atesoro. Los que me aman, los que se han arrepentido, dice, serán para mí especial tesoro. Si te lo digo a la versión de Eliani, esta gente es mi mayor regalo, es mi mayor tesoro. Pero esta carta tiene un final magnífico. Y dice, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Te voy a decir esto y aquí quiero que me prestes la mayor atención. Cuando Jesús confiese tu nombre delante del Padre, no va a decir así. Eliani se salvó. Próximo. Jesús, Manuel y Anita se salvaron. Siguiente. Digo estos 3 en conjunto porque fue el mismo día. Eliani se salvó. Pasa el otro. Déjame decirte que no.
que Jesús es incapaz de hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué sé que Jesús es incapaz de hacer eso? Porque cuando Jesús se encontró con un leproso, no solamente lo sanó, sino que antes de sanarlo le tocó sus llagas, le tocó su podredumbre quizás. Por eso sé que Jesús no va a decir, David se salvó, próximo, siguiente. ¿Sabes qué? Y quiero que me escuches porque esto destrozó mi vida cuando lo entendí. La palabra confesar viene del griego xomologio. ¿Y sabes qué quiere decir? Es que te vas a caer para atrás cuando te lo diga. Quiere decir alabar. Y quiere decir contar las obras de Él. ¿Quieres que te diga algo? La alabanza es una manifestación de la adoración. Quiero que me entiendas bien. Eso no quiere decir que ahora Jesús se va a postrar y nos va a adorar. Alabar tiene que ver con contar lo que alguien ha hecho. Decir sus obras. ¿Sí? Segunda de Corintios dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Alabar, quiero que sientes esto, es contar lo que alguien hizo. Y cuando dice, confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Sabes qué quiere decir? Jesús se va a parar delante del papá y le va a decir, deja que te cuente cómo esta persona me ha amado. Deja que te cuente cómo lo dejó todo por mí. Tenemos toda la eternidad, papá. Uno por uno te voy a contar la manera en que Eliani me amó. Uno por uno te voy a contar cada cosa a la que renunció por amor a Cristo. Uno por uno te voy a decir, yo no sé si el Señor me va a decir, Eliani, es mi turno de cantar. Ahora voy a cantarle a mi papá todas las cosas que hiciste durante tus 25, 27, 28 años de vida por amarme. Jesucristo está ansioso por contarle a su papá todo lo que tú has hecho por amor a Él. Ahora yo quiero preguntarte, dime si no vale la pena ser vigilante, dime si no vale la pena arrepentirse, dime si no vale la pena ser perseverante, dime si no vale la pena amar a Cristo contra todo. Yo leía, lloraba, y leía y lloraba y leía y lloraba. Y decía en mi corazón, ¿cómo alguien puede renunciar a Cristo? ¿Cómo Sardis pudo identificarse con la apostasía? Te voy a decir algo hoy, entrega todo a aquel que lo tiene, que tiene el poder en sus manos. Es el mismo mensaje para todas. Éfeso, tu amor se ha debilitado, pero vuelve a mí. Esmirna, sé fiel. No dejes que otros te hagan sentir que estás haciendo mucho por mí. Pérgamo, te estoy dando la oportunidad de cambiar porque te quiero junto a mí. Quiero cambiar tu nombre, tu historia. Yo quiero. Tiatira, lo que tienes, reténlo. Resiste un poco más, Sardis, despierta. Y guarda eso que está a punto de morir. Filadelfia, guarda lo que te he dado. La Odisea, óyeme y ábreme porque quiero compartir contigo la eternidad. Es el mismo mensaje para todas. Vuelvan a mí. Vuelvan a mí. Para todas las iglesias, pero para todo el que tiene oído. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Porque yo estoy en camino. Cuando la Biblia dice el que era, el que es y el que ha de venir, esto lo enseñé alguna vez. Esta última expresión que usa el que ha de venir es un gerundio. ¿Sabes lo que es un gerundio? Para los amantes de la gramática, es un verbo que está aconteciendo. En este mismo momento dice que es el griego ercómenos. Es un verbo que está sucediendo en este mismo momento. No es el que va a venir, sabrá Dios cuándo. No es el que va, no, es el que está viniendo ahora. En este momento está sucediendo. Él se está acercando y está deseando ir a contarle a su papá todo lo que tú has hecho por amor a Él. Entonces está cada vez más cerca. Y sabes que solo quiero invitarte para culminar esta clase, a que cuando culmine este video hagas un selá. No sé si sabes lo que es un selá. Un selá es detenerte, pausarte, hacer silencio y que puedas dejar que el Espíritu te hable. Que puedas decirle al Espíritu, te necesito ahora mismo. Y que puedas apartar ese momento, ese minuto, esos 2 segundos, esos 3, en decir, despiértame. Llámame por nombre y despiértame.